Continuamos con el desarrollo de nuestro curso y vamos a revisar ahora el tema correspondiente a las memorias de cálculo que se deben entregar como parte del procedimiento de diseño de una estructura. Vamos a remitirnos inicialmente a lo que menciona puntualmente nuestra norma en el título A, en A153. Vamos a leer las definiciones y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que tiene como objetivo principal la incorporación de estas memorias para la revisión. Los planos deben ir acompañados por memorias de diseño y cálculo en las cuales se describan los procedimientos por medio de los cuales se realizaron los diseños. El objetivo primordial aquí es que se pueda expresar de una manera documental todo el procedimiento de diseño que ya realizamos. Es decir, que esta parte de la elaboración de las memorias viene a ser la recopilación de todos los pasos y procedimientos que hemos hecho previos a la terminación del modelo. Significa esto que debemos tener organizados adecuadamente los archivos para poderlos incorporar posteriormente en un documento que se llamará memorias de cálculo y del cual pues tendremos una plantilla para que usted la pueda editar y complementar con los datos del proyecto que ya realizamos. En cuanto a las memorias estructurales, los planos estructurales que se presentan para obtener la licencia de construcción deben ir acompañados de la memoria justificativa de los cálculos. Subrayo justificativa, es decir, es el soporte de lo que está estipulado o dibujado en los planos. Debe ir firmada por el ingeniero que realizó el diseño estructural. Recuerde que de acuerdo a los cambios normativos, el profesional que firma los diseños y los revisa debe haber presentado o debe tener el certificado de RUMPA donde pues está avalado para esa labor. En esta memoria debe incluirse una descripción del sistema estructural usado, es decir, pórticos, muros, etc. Y además debe anotarse claramente las cargas verticales, el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica, el tipo de análisis estructural utilizado y la verificación de que las derivas máximas no fueron excedidas. Cuando se use un equipo de procesamiento automático de información, además de lo anterior, debe entregarse una descripción de los principios básicos bajo los cuales se realiza el modelo digital y su análisis estructural y los datos de entrada al procesador automático debidamente identificados. Es muy común que se imprima el reporte que nos arrojan los programas de diseño y se entregue eso como memoria de cálculo, pues tema que no aplica porque debe ser un complemento. Los datos de salida del programa se pueden utilizar para ilustrar los resultados y pueden incluirse en su totalidad en un anexo, es decir, que esos resultados que se obtienen de los programas pueden servir como anexo de la memoria de cálculo. Entonces vemos que son dos documentos diferentes, dos contenidos diferentes o dos capítulos diferentes, uno memorias y en el otro pues los anexos que corresponderán a los resultados que nos arrojan los programas. Pero no pueden constituirse en sí mismos como memorias de cálculo, requiriéndose en una memoria explicativa de su utilización en el diseño. Con esto pues lo que nos damos cuenta es que el objetivo de esa memoria es describir todo el proceso que hemos hecho de desarrollo de los modelos de manera previa, cómo asumimos el predimensionamiento de los elementos, cómo se realizó el cálculo de los espectros y mucho más, que es lo que vamos a agrupar ahora en el documento de memoria de cálculo de base. El objetivo principal del desarrollo de esta memoria es que usted pueda entender cuáles son los requisitos mínimos de acuerdo a lo que acabamos de ver y que establece nuestra norma para poder facilitar una herramienta que es este documento de Word donde usted podrá adicionar como trabajo final de este proyecto la incorporación y la elaboración de la memoria con todos los datos que ya hemos recopilado de manera previa. Inicialmente vamos a identificar cuál es la construcción, vamos a colocar también la fecha y es necesario colocar una tabla de control para ver cuáles son los ajustes y cuáles son los profesionales que firman de acuerdo a lo que acabamos de revisar. Vamos a verificar algo de los contenidos que están dentro de la norma. Nos mencionaba de la descripción del proyecto, cuál es la filosofía de diseño, cuáles son los objetivos y el alcance que tenemos para este proyecto, las generalidades del mismo, las normas que se centran para trabajar en él,
Adicionalmente, como mencionamos, también es necesario incorporar la descripción del programa de diseño que se utiliza. Posteriormente, desarrollar el análisis sísmico para esta edificación, los dos espectros que ya revisamos que se crearon en las hojas de Excel, como usted recordará, donde se utiliza o se encuentra el espectro, las zonas de amenaza sísmica, los efectos locales, el coeficiente de importancia de la edificación y el espectro de diseño que se genera de esta misma manera. Note usted que en este caso, por ejemplo, todos estos datos que se extraen de la hoja de cálculo de Excel que usted encuentra dentro del material y que fue necesario desarrollar para el proyecto. Es decir, que lo que estamos haciendo es agrupar toda esa información y presentarla de una manera adecuada en esta memoria. La sugerencia es que usted pueda adicionarle algunos contenidos si lo tiene a bien para el proyecto que vamos a realizar. Sin embargo, estamos aquí mencionando los requisitos mínimos establecidos por nuestra norma NSR 10 en el título A. En cuanto a las bases generales del diseño sismo resistente, vamos a indicarle cuál es la capacidad de disipación de energía mínima requerida para el tipo de edificación, cuáles son los sistemas estructurales que se aplican o que utilizamos en el desarrollo de este proyecto. En este caso es pórticos de concreto y se hará la descripción correspondiente. La configuración estructural de la edificación, también haremos exactamente lo mismo, se indicará cuál es, cómo se tomó y cuáles son esos factores o características o premisas de diseño que utilizamos. Posteriormente, en el capítulo 5 analizamos cuáles son los métodos de análisis a utilizar y vamos a verificar allí los ajustes de resultados. De todo lo anterior, presentaremos en el capítulo 6 los requisitos de la deriva, de acuerdo a lo determinado en A624, donde se verifican los desplazamientos totales horizontales y el cumplimiento normativo según sea el caso. En cuanto a los desplazamientos horizontales causados por el efecto P-delta, también se mencionarán en el capítulo 7 en el evento en que se hiciera un análisis P-delta. En el capítulo 8 mencionaremos las propiedades de los materiales. En el 9 utilizaremos las combinaciones de carga. Discriminaremos allí cuáles fueron las combinaciones de carga que utilizamos para la creación de este modelo. En el capítulo 10 haremos el análisis de carga correspondiente a las cargas muertas o cargas permanentes, así como también las cargas vivas o las sobrecargas de uso que incorporamos en las placas. En el capítulo 11 revisaremos lo correspondiente a la modelación de la estructura principal, lo que corresponde al análisis modal, lo que corresponde también al periodo fundamental de la edificación, la participación de las masas en las estructuras, que ya recordamos cómo se explicó adecuadamente. Recuerde que en este caso también explicamos cómo se hacía el análisis y el procedimiento de la fuerza horizontal equivalente y cómo lo comparamos para hacer el ajuste correspondiente si fuera el caso, tema que nos detuvimos bastante en explicar dentro del curso. Método de análisis dinámico, en los desplazamientos horizontales y evaluación de la deriva máxima. En el capítulo 12 incorporaremos el diseño de los elementos estructurales, cuáles son los criterios de diseño, el diseño de la estructura principal, revisión y diseño de vigas, de columnas, los criterios de diseño por flexión de columnas, en cuanto al concepto de columna fuerte y viga débil, para finalmente terminar con el diseño de la cimentación, diseñar la viga de cimentación, las zapatas, elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, diseño de elementos no estructurales, etc. Con todo esto, como usted puede notar, hace el compendio de todo lo que nos ha mencionado la norma para el diseño de este tipo de elementos y que se debe complementar y agrupar adecuadamente en este documento que se llama memoria de cálculo. ¿Qué hemos hecho aquí hasta ahora? Hemos explicado a lo largo del curso cómo obtener los resultados que se van a incorporar en esta hoja, en este documento de memoria de cálculo. Por eso es importante que usted haya realizado adecuadamente todo el curso para que pueda entender a qué nos referimos cuando hacemos el comentario respecto de cada uno de ellos.
Es importante que usted haya descargado adecuadamente, como se indicó en su momento, las tablas correspondientes para que las pueda incorporar en este documento final y poder complementar su memoria de cálculo. Es imposible que usted pueda, sin desarrollar el contenido del curso, realizar el diseño de la memoria de cálculo, porque no va a saber de dónde se traen los datos. En el siguiente video vamos a identificar, dar un breve repaso sobre todos estos ítems que tenemos acá y vamos a ir explicando paso a paso a qué se refiere cada uno de ellos.